¿Cómo están, chicos? Bueno, la idea es por un lado mostrarles y repasar un poco, por lo menos rápidamente, cuáles eran las funciones que tenían que usar para la primera etapa de esta práctica de Excel. Nosotros habíamos visto que el trabajo consistía en confeccionar una tabla como una base de datos de con información de pacientes. Eso por un lado. Entonces les voy a mostrar cuáles eran las funciones que tenían que usar para ver cómo tenía que quedar la tabla. Y por otro lado, vamos a ver la segunda parte del trabajo práctico, que consiste en confeccionar un buscador que va a funcionar con esta tabla que ustedes ya tienen armada. La idea de este video es explicar un poco cada uno de los trabajos, explicar las funciones, dónde están, cómo funcionan y bueno, darles un poco más de tiempo para terminar de ajustar o de confeccionar la tabla eh, y agregar esta segunda parte. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tengo acá confeccionado. Esto es un poco cómo tenía que quedarles la tabla con la información de los pacientes. Por un lado, les voy a mostrar cuáles son las funciones para que la tabla quede de esta manera, y después les voy a explicar lo que tienen que hacer para el trabajo número 2, que es esto que está acá. Entonces, primero, la base de datos. Ustedes tenían que confeccionar un archivo, obviamente renombrarlo, eh, apellido, nombre, número del trabajo, y por un lado tenían que poner en la primera fila, unificando todas las celdas. Yo les había mencionado que iban a tener que usar eh, una determinada cantidad de filas y una determinada cantidad de columnas. En este caso son 7 columnas. En la primera fila van a colocar esta leyenda que dice base de datos, simplemente a modo de título. En la segunda fila, en cada una de las celdas van a colocar los encabezados de la información que van a tener más abajo. Un número de orden, el apellido, nombre, DNI, edad, grupo sanguíneo y antecedentes médicos. Más abajo iban a completar con toda la información que les proporcioné en el trabajo. Obviamente todo esto es ficticio. Van a tener un número de orden, son 20 personas, los apellidos, los nombres, DNI, la edad, el grupo sanguíneo y los antecedentes médicos. Acá yo les pedí que pongan en los casos que el paciente tiene dos, em, dos datos en antecedentes médicos, que simplemente los pongan uno al lado del otro, separados con una coma. Esto les voy a pedir que lo agreguen, que es no posee ninguna condición, simplemente para que no quede en blanco en las personas que en esta información ficticia no tenían ningún antecedente. Y después, lo otro que tienen que hacer es seleccionar toda la tabla y activar los bordes de las celdas. Lo que van a hacer es tomar desde la parte superior, arrastrar y seleccionar todas las celdas, y en la parte de fuente, donde está la opción para activar los bordes, van a desplegar y van a activarlos todos. Simplemente los van a activar y les van a quedar los bordes negros con el grosor de línea eh, predeterminado que tiene el Excel. Lo otro que tienen que hacer es colocarle, elegir un tipo de letra, un tamaño.
yo les especifiqué en el trabajo práctico, esta parte es similar a lo que hicimos en el Word y en el PowerPoint. Ustedes van a seleccionar la celda y van a seleccionar el tipo de letra que les indiqué, en este caso va a ser Arial, el tamaño de la tipografía, y lo que les pedí es que le pongan un relleno a la celda, que eso lo van a hacer con esto de acá. Al lado de la selección de el color para la tipografía tienen el color de relleno de la celda y elijan el que ustedes quieran. Lo mismo con el encabezado, con todos los encabezados. Van a seleccionar todas las celdas y van a elegir algún color. No especifiqué que le pongan un color a la tipografía, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Tanto el título como los encabezados tienen que estar en negrita. El título tiene que estar en 20 y los encabezados van a estar en 12. Y luego la información que van a seleccionar así en todas las celdas va a estar en Arial en tamaño 10. No hace falta que le pongan negrita. Es un poco para distinguir los distintos grados de importancia que tienen cada una de estas filas. Nosotros tenemos un título, los encabezados que tienen que distinguirse de toda la información que tenemos a continuación. Esto era lo que tenían que confeccionar para la primera etapa. No hay mucho más que tengan que agregar. Lo único que sí es importante para utilizarlo más adelante y también para que ustedes vean las funciones que tiene el Excel es activar los filtros en los encabezados. ¿Esto cómo lo iban a hacer? Iban a seleccionar todos los encabezados y van a ir al final de la barra de opciones, la parte que dice ordenar y filtrar, y van a activar los filtros. De esta manera a ustedes les quedan los encabezados con la posibilidad de, desplegando desde la flecha en el encabezado que quieran, por un lado ordenar la información o, en caso de que quieran, filtrar algo que estén buscando. Si yo estoy buscando, por ejemplo, en la parte del apellido, vamos a destildar todos los apellidos que tenemos, o sea, todos los pacientes que existen, y vamos a colocar uno que yo esté buscando, por ejemplo, foco. Nos aseguramos de que esté tildado. Cuando aceptamos, nos trae toda la información de esa persona. Simplemente para volver al estado anterior, desplegamos, podemos poner borrar filtro de apellido, que lo va a volver a la normalidad, o en la parte más de abajo, tildarlos todos nuevamente. Y así ya los tenemos todos visualizados. Eso es lo que tenían que armar para la primera etapa. Vamos a ver qué hay que hacer para la segunda práctica de Excel. En esta segunda parte, por un lado, van a tener que editar la información, mejor dicho, darle un formato a todo lo que vamos a armar acá. De la misma manera que como hicimos en la base de datos, dándole color, tamaño, tipografía, lo vamos a hacer acá. La idea es que ustedes confeccionen un nuevo archivo, ya sea que estén trabajando en Excel o estén trabajando en Google Sheets, que ahora les voy a mostrar. La idea es que confeccionen un nuevo archivo copiando todos estos datos y en una nueva pestaña o en una nueva hoja. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el Excel les permite crear varias hojas
para tener un único documento con varias pestañas acá abajo con distinta información. Lo que van a hacer es crear un nuevo archivo, crear dos hojas con el más. En una van a tener, la van a renombrar como base de datos y van a copiar lo que hicieron en el trabajo anterior, van a tener esta misma información. Y en la otra la van a renombrar como buscador o buscador de pacientes, como ustedes quieran. Y acá es donde nosotros vamos a armar un buscador. Entonces, acá ustedes ya están visualizando cómo tiene que quedar todo lo que nosotros armemos. Por un lado van a tener una primera fila que va a tener un título que va a ser buscador de pacientes. De la misma manera que en el otro trabajo, tiene que estar en Arial, negrita y en 20. Van a tener abajo una primera celda que va a decir DNI del paciente. Van a tener una segunda celda que en principio no va a tener nada, no va a tener información, va a estar vacía. Van a dejar una fila en blanco y a continuación van a poner otro título que se va a llamar datos del paciente. Así tenemos diferenciada por un lado la parte donde nosotros podemos ingresar el dato y por otro lado la información que nos va a devolver al buscar. Entonces van a tener el título, lo mismo, Arial en 20 y en negrita. Ambos tienen que tener un color de relleno. Pueden tener un color en la tipografía, yo en este caso lo tengo en blanco. Y abajo van a enlistar apellido, nombre, DNI, edad, grupo sanguíneo y antecedentes médicos. Van a tener todos estos títulos en la primera columna, de la misma manera que acá. Y en la segunda columna vamos a tener la celda vacía y estas celdas en principio van a estar vacías. Ahora vamos a ver cómo se agrega la función y cómo es que trabaja. Por otro lado, en ambas partes las van a seleccionar y van a activar los bordes. En principio van a activar todos los bordes, que es esta opción de acá, y después van a volver a seleccionar y van a activar los bordes externos. De esta manera tenemos diferenciada la parte del buscador y la parte de devolución de datos. Después, una cosa que no les mencioné antes es que cuando ustedes quieren, esto en principio lo tendrían así. Van a poner el título y lo van a tener en la primera celda. Si ustedes quieren unificar y que quede centrado, lo que van a hacer es seleccionar y arrastrar. Van a arrastrar hasta donde ustedes quieran combinar. En este caso, hasta acá. Van a seleccionar de esta manera y van a poner combinar y centrar. Así les queda más presentable la parte de los títulos, lo mismo en la parte de acá. En este caso, en la base de datos, si ustedes la están armando, esto lo tendrían de esta manera. Si ustedes quieren que el título quede centrado en todas las columnas que tengamos, van a seleccionar la primera y arrastrar hasta donde corresponda, y lo mismo, van a poner combinar y centrar. De esta manera les va a quedar así. Entonces, volvemos a la hoja del buscador y vamos a ver la parte importante, que es la función. Lo que yo quiero que armen es un simple buscador. En este caso hay distintas maneras de buscar información, pero en este caso nosotros nos vamos a basar en el DNI, que es como lo más efectivo a la hora de buscar datos de una persona. Todo trámite que nosotros realizamos, por lo general lo hacemos con el DNI. Entonces, lo que tiene que pasar es que ustedes tienen un DNI de una persona que quieran buscar, lo van a tipear en esta celda y automáticamente el Excel les va a devolver acá todos los datos de esa persona.
el apellido, el nombre, va a repetir el DNI, la edad, el grupo sanguíneo y les va a mostrar qué antecedentes médicos tiene. Entonces, lo que van a hacer es... Esta celda en principio va a estar en blanco. Ustedes acá no van a tener nada. Porque es lo que van a usar ustedes para tipear un DNI determinado y buscar. Y en estas celdas es donde ustedes van a tener una función. Esa función que vamos a utilizar, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que las funciones, para que el programa las reconozca, tenemos que empezarlas con un igual y escribir a continuación la función que nosotros querramos usar? La función suma, la función promedio, hay un montón de funciones distintas. En este caso vamos a usar buscar X. Yo después les voy a dejar, en caso de que lo tengan en otro idioma el programa, cómo son los nombres de las funciones, porque en inglés o en castellano cambian, lo mismo que si estamos trabajando en Excel o estamos trabajando en Google Sheets. Cambian un poco los nombres, entonces después les voy a dejar una lista de cómo son esos nombres en inglés o en castellano y para Excel o para Google Sheets. Las funciones siempre tienen la misma estructura, tienen una misma sintaxis. Vamos a arrancar con un igual, vamos a tipear la función que querramos usar y entre paréntesis vamos a tener todos los datos que va a necesitar esa función para llevar a cabo lo que nosotros querramos. En este caso, la función lo que va a hacer es buscar un dato que nosotros escribamos en esta celda. Ese dato lo va a comparar con la información que está en esta columna. ¿Por qué digo esta? Porque nosotros en este caso vamos a usar el DNI. Entonces lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, la función la tenemos que configurar para que el DNI que nosotros tipiemos lo busque en esta columna. Una vez que lo busca y lo encuentra, supongamos que es este, lo que va a hacer es devolvernos en cada una de estas celdas la información correspondiente a esa fila. Cuando encontró el DNI, ya identificó a qué fila corresponde, entonces nos va a devolver el apellido, el nombre de la persona, el DNI, la edad, el grupo sanguíneo y los antecedentes. Entonces, en este caso la función se va a repetir. Ahora les voy a explicar qué es lo que está pasando. Vamos a borrar la primera, si lo hacemos desde cero. Nosotros tenemos la celda en blanco. Vamos a tipear buscar X y entre paréntesis primero. Acá siempre el Excel, al igual que el Google Sheets, nos van a ayudar a identificar cuáles son los datos que tenemos que ir ingresando. Primero tenemos que seleccionar la celda con el valor que va a buscar. En ese caso, siempre que nosotros estamos escribiendo la función, podemos empezar a seleccionar los datos o la información en el Excel. Entonces, el dato buscado va a estar en esta celda. Entonces seleccionamos la celda. Ven que ahí aparece B2, que es la ubicación de esa celda. Vamos a poner punto y coma. Siempre cada dato va a estar separado por un punto y coma. Matriz buscada. Esto significa que tenemos que ingresar dónde va a buscar ese DNI. Vamos a ir a la otra pestaña. Ven que acá ya identifica que estamos en una nueva pestaña, una nueva hoja. Y vamos a seleccionar toda esta columna. Ponemos punto y coma. Nos dice
cuál es el dato que tenemos que nos va a devolver. ¿Se acuerdan que yo estoy trabajando en la primera celda, que es la que está al lado de apellido? Entonces yo necesito seleccionar esta columna de acá, porque una vez que busca el DNI me tiene que decir, por lo menos en la primera celda, cuál es el apellido. Ponemos punto y coma y dice, si no lo encuentra, ustedes pueden tipear, pueden tocar acá y les va a saltar información en caso de que no comprendan qué es lo que tienen que poner. En este caso, ¿qué pasa si no encuentra ese DNI? Nosotros podemos poner una leyenda. Todo lo que sea leyenda, todo lo que sea texto, tiene que ir entre comillas, si estamos trabajando dentro de una fórmula. Y vamos a tipear alguna leyenda de error, por ejemplo, no se encuentra el paciente. Después volvemos a separar por punto y coma. Siempre lo importante es que completen todos los datos que les está pidiendo la fórmula para que trabaje de forma correcta, si no les va a tirar un error y van a tener que estar buscando cuál fue el dato que no pusieron. Acá ya pusimos una leyenda de error en caso de que no lo encuentre, y después dice modo de coincidencia. Esta fórmula tiene distintas maneras de buscar información, con una coincidencia exacta, con una coincidencia aproximada. Obviamente en este caso nosotros necesitamos que sea exacta, estamos buscando datos de una persona en particular, entonces para que sea exacta, acá nos dice tenemos que ingresar un 0. Ponemos 0, ponemos punto y coma nuevamente y pasamos al último dato que tenemos que agregar. Acá no hay mucha diferencia, simplemente es la forma en que va a empezar a buscar en todos los datos que tengamos. Esto puede influir si la base que tenemos es la base de datos que tenemos es muy extensa y hay mucha información. Tal vez cambiar el orden en que busque nos sirve para acelerar esa búsqueda, pero como es algo sumamente automático y nosotros tenemos pocos datos acá, vamos a poner 1, que es búsqueda del primero al último. Cerramos, tocamos Enter. Siempre acuérdense de poner Enter para que la fórmula quede plasmada en la celda, porque toda fórmula que ustedes pongan no se va a visualizar. Siempre se va a visualizar el resultado que les dé esa fórmula. La fórmula únicamente la van a visualizar en este cuadro de texto que está arriba. Entonces, como nosotros no pusimos ningún dato para buscar, obviamente no encuentra el paciente. Si nosotros vamos a la base de datos, voy a tomar un documento cualquiera, simplemente lo copio, lo agregamos acá. Una vez que ponemos Enter, la fórmula hace lo suyo. Busca este DNI y nos devuelve los datos. Acá nosotros armamos la fórmula para el apellido. La fórmula para el resto de los datos va a ser la misma, pues siempre va a buscar el dato que pongamos acá. Pero lo que va a cambiar es por un lado, siempre va a buscar el dato que pongamos acá. La matriz de búsqueda, que va a ser esta columna, también va a ser siempre la misma. Siempre el DNI lo va a tener que buscar acá. Pero lo que va a cambiar es la matriz de vuelta, o sea, el dato que nos devuelve. Si ustedes miran acá en apellido, que es la que creamos recién, nosotros tenemos el valor buscado, la matriz
que es donde lo busca, la matriz de vuelta. Acá nosotros siempre tenemos que poner, por un lado, irnos a la otra hoja, a la otra pestaña, y seleccionar la columna con el dato que queremos que nos devuelva. En este caso la columna es la B y va desde el 3 hasta el 22, ¿sí? Entonces ven que en la fórmula tenemos por un lado base de datos, que es esta pestaña, tenemos la columna B y de la 3 a la 22. Si nosotros quisiéramos armar la fórmula para el nombre, lo que podemos hacer es copiar, mejor dicho, copiamos esto, supongamos que acá no hay nada, vamos a pegarlo y lo que vamos a hacer es cambiar el dato que queremos que nos devuelva. Lo que va a buscar es lo mismo, dónde lo va a buscar también, la forma en que va a buscar es la misma, pero cambia qué dato nos va a devolver. En este caso es el nombre. El nombre estaba al lado de la columna del apellido, entonces si nosotros ponemos acá C, de la C3 de la celda C3 a la celda C22, ponemos Enter, ven que nos devuelve los datos que están acá en la columna C, de la 3 a la 22. Lo mismo para el resto de los datos que tienen que buscar acá. Van a copiar, en caso de que no la quieran tipear toda de nuevo, ¿no? Obviamente. Van a copiar y pegar en las otras celdas, esas celdas que ustedes tienen en blanco, van a pegar en esta, y van a cambiar en el de DNI simplemente la columna donde está, de donde nos devuelve el dato. En este caso era la E, si mal no recuerdo. No. La D, perdón. En esta de acá van a cambiar la E. En esta van a cambiar F. Y acá a la G. Y ahí ya tenemos nuestro buscador armado. Si pusiéramos un número que no existe en la base de datos, un DNI cualquiera, perdón, si pusiéramos un DNI cualquiera, nos dice no se encuentra el paciente. Si ponemos un DNI que sí existe, nos devuelve los datos. Y de esa manera ya tienen armado el buscador. Es un buscador muy simple, es algo para que pongan en práctica un poco las funciones. Se pueden hacer cosas mucho más complejas, se pueden combinar funciones también para realizar tareas que queremos hacer de forma automática y no tener que estar haciendo nosotros ninguna cuenta. Esto es lo que tienen que armar en esta segunda parte. Yo les voy a dejar este ejemplo, por un lado para que vean cómo, más que nada para que vean cómo tiene que quedar a nivel visual la tabla y el buscador, cómo tienen que acomodar los datos en el Excel, y con este video obviamente van a poder llevar a cabo la confección de las fórmulas. Entonces, paso a mostrarles cómo tienen que hacerlo en el Google Sheets.
Acá estamos en Google Sheets con el mismo ejemplo. La forma de la tabla va a ser la misma. Van a tener que seleccionar en la parte superior, en la barra. No tienen que seleccionar nada extra, está todo acá lo que tienen que usar, las funciones que tienen que usar. Por un lado es elegir qué fuente van a usar. Siempre va a ser Arial, tamaño 20. Para el título tienen que ponerle un color de relleno. Pueden ponerle un color a la letra. Van a ponerle los encabezados con Arial, tamaño 12, en negrita, al igual que el título, con un color de relleno, y pueden ponerle un color a la letra. Y en la parte inferior los datos, que van a estar en Arial, en tamaño 10, y no tienen que ponerle negrita ni color. Van a seleccionar el encabezado y van a activar los filtros. Ven que ya están activados. Y van a seleccionar toda la celda y van a activar los bordes. Todos los bordes. De la misma manera que en el Excel van a tener, bueno, para el primer trabajo va a ser únicamente esto. Y para la segunda práctica va a ser un nuevo archivo con una hoja renombrada como base de datos, y van a tener esta misma información, y en la otra hoja renombrada como buscador o buscador de pacientes, como ustedes quieran, el mismo buscador que armamos para el Excel. La disposición va a ser la misma, las características van a ser las mismas, va a estar en Arial, en 20, en negrita. La parte del buscador, tanto DNI como lo que esté en esta celda, va a estar en Arial y en 12. Van a dejar una fila, van a poner el otro título. Obviamente van a tener el título en la primera celda, van a seleccionar ambas y van a poner combinar celdas. Así queda centrado. Van a enlistar los distintos datos que queremos que nos devuelva. Van a tener estas celdas en blanco en principio, y después van a seleccionar por un lado la parte del buscador, van a ir a bordes, estilo de línea o de borde, van a seleccionar alguna un poco más gruesa y van a activar los bordes externos. De esta manera, lo mismo acá, seleccionan todo, van a bordes, se aseguran que esté seleccionado el borde grueso y van a poner bordes externos. De esta manera tienen diferenciadas las dos partes de este buscador. Y acá la fórmula es un poco más simple. Vieron que yo les dije que de Excel a Sheets cambia un poco el nombre de la fórmula, pero el funcionamiento es igual. Ustedes van a tener esto en blanco, de esta manera. Acá no van a tener nada. Y van a empezar a armar la fórmula. Van a seleccionar esta celda. Bueno, en este caso nosotros vamos a tener que hacer un pequeño cambio en la tabla que tenemos con los datos para que la fórmula funcione correctamente. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos esta base de datos con estos encabezados? En el primer encabezado, si lo estamos armando en Excel, nosotros teníamos una numeración, simplemente 1, 2, 3, 4 por la cantidad de pacientes que tenemos. Si lo van a hacer en Google Sheets, en la columna de numeración lo que van a hacer es repetir el DNI de la persona, porque esto es lo que nos va a permitir hacer que la fórmula funcione correctamente.
Simplemente es este cambio el que tienen que hacer. Entonces, volvemos acá al buscador, ya lo tenemos todo diagramado y vamos a empezar a redactar la fórmula. De la misma manera que en Excel, arrancamos con un igual, ponemos buscar. En este caso la fórmula es buscar B. Hay distintas fórmulas para buscar información. En este caso la que vamos a usar es esta. Abrimos el paréntesis y la estructura es similar a la del Excel. Primero tenemos que seleccionar el valor que vamos a buscar, que va a ser o se va a encontrar en esta celda. B2, punto y coma para separar. Acá me desapareció esta pequeña ayuda que me da el Google Sheets. Si la quieren volver a desplegar porque no se acuerdan que va a continuación, pueden tocar acá. El intervalo. En este caso vamos a seleccionar toda la base de datos. No solamente una columna, no solamente la columna donde está el DNI. Entonces, ya en esta posición nos vamos a la segunda hoja y vamos a seleccionar todo esto. Volvemos a poner punto y coma. Nos dice índice. Siempre que ustedes toquen en el recuadro verde, se va a desplegar más información con una pequeña explicación de lo que tienen que poner. En este caso, el índice es el valor que yo quiero que me devuelva. Nosotros por lo general siempre identificamos las columnas por la letra que tienen arriba. En este caso el índice se identifica por una numeración que le otorga el Google Sheets. Nos va a decir la primera columna es 1, la segunda es 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero que me devuelva está en la columna 2, si contamos desde la primera hasta la segunda. Porque es el apellido en este caso lo que quiero que me devuelva. Entonces vamos a poner 2, punto y coma, punto y coma. Y en el último dato que tenemos que incorporar en la fórmula, nos va a preguntar si la información está ordenada o no. En este caso no está ordenada. Nosotros vamos a ir ingresando pacientes a medida que llegan y no necesariamente va a estar ordenada la información. Entonces vamos a ponerle falso, que esta es la manera que tiene de identificar que la información no está ordenada. Ponemos enter y ya queda armada la fórmula. Obviamente acá nos da este error de que no encuentra el valor porque no pusimos nada acá para que busque. Vamos a agarrar algún DNI cualquiera, en este caso de esta persona, y vamos a tipearlo acá. Le ponemos enter, ahí ya nos devuelve el dato. Entonces, de la misma manera que pusimos en Excel, que hicimos en Excel, podemos copiar y pegar la misma fórmula y simplemente modificar lo que necesitemos para no tener que volver a escribirla nuevamente. Vamos a hacer así. Simplemente estoy copiando y pegando cada una de las celdas. Bien, ya tenemos la fórmula en cada una de las celdas. Vamos a modificarlo para que nos dé el resultado correcto. En este caso es el nombre. Y acá es un poco más simple lo que tenemos que modificar. El valor buscado siempre va a ser este. ¿Dónde lo va a buscar? Siempre va a ser toda esta tabla que tenemos acá. Siempre va a ser falso porque no está ordenada. Y lo único que tenemos que cambiar es el orden, el índice que está acá. Si queremos que nos devuelva el nombre, en la fórmula que pongamos acá, tenemos que ver, bueno, el nombre en cuál columna está, en la 1, 2, 3.
la tercera columna. Modificamos acá el 2 por un 3 y nos devuelve el nombre. De la misma manera con los otros datos. 4, 5, 6 y 7 para los antecedentes médicos. Y ahí ya tenemos nuestro buscador armado. Hacemos la prueba con otro DNI. Y ahí nos buscó a la otra persona. Esto es lo que tienen que hacer para esta segunda parte. Tanto si están trabajando en Excel o en Google Sheets. Siempre haciendo esta pequeña salvedad de que las fórmulas cambian un poco en nombre y cambian un poco en funcionamiento, o mejor dicho, en los datos que tenemos que incorporar. El funcionamiento siempre es el mismo. Y haciendo la única salvedad de que si trabajan en Google Sheets, el dato que va a buscar la fórmula siempre va a estar en la primera columna. Por eso es que en este caso cambiamos los números por los DNIs y los volvemos a repetir acá. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta me avisan por Classroom, mensaje privado en el tablón y les voy contestando. Nos vemos la próxima clase.